Muy buenas noches a todos. Encontré la página por casualidad. Me salió como una sugerencia. Eh, bueno, para aquellos que a lo mejor tuvieron la posibilidad de trabajar de empleado de seguridad, la mayoría de ustedes saben que nos mandan a hacer trabajos en lugares que en su mayoría son una mierda. A mí me ha tocado trabajar en la mayoría de las empresas en las que he estado. En algunas me he ido por el simple hecho de que, bueno, son malísimas las empresas y en las que he durado tiempo trabajando, tienen los peores objetivos. A mí me tocó trabajar con Búnker Seguridad. Si bien ya la empresa es de terror, eh, tengo también la suerte por ahí de contar las experiencias que tuve, los distintos objetivos que tiene eh, Búnker Seguridad. Búnker Seguridad es una empresa que hoy por hoy trabaja para todos objetivos municipales, en los cuales se encuentra, por ejemplo, Villa Hortensia, objetivos como por ejemplo el CEMAR y APOS en su momento cuando era reconstruido, todo lo que son los planes Procrear o Mi Tierra, Mi Casa, pero en su mayoría son todos objetivos municipales. Bueno, ahora voy a pasar a contar. Ya hace varios años atrás tuve la posibilidad de trabajar en Cargill. Eh, Al principio era bastante tranquilo el tema. Las guardias que tenía eran guardias matutinas, hasta que me tocó el momento de rotación y comenzamos con las guardias nocturnas. Me acuerdo que fue un domingo que me tocó trabajar con una mujer. Esta chica, no recuerdo el nombre ahora, pero tenía un pequeño problema con el tema de las recorridas. En Cargill se utiliza una pila. Es como si fuese del tamaño de una linterna que se apoya en unos puntos, que son unas pilas justamente, que uno tiene que pasar haciendo el recorrido por ese lugar, apoyar esta especie de linterna en esta pila para que marque la hora en la que uno pasa por ese lugar. Eh, bueno, comencé la recorrida por, por el objetivo. Tuve que bajar un sótano, que era una de las primeras cosas que tenía que hacer. Eso fue un domingo, más o menos 8 de la noche. Fui hacia un sótano y cuando subo, me tocaba hacer la parte de las oficinas. Y ahí es donde comenzó todo, en esta parte, en las oficinas. Cuando voy caminando por las oficinas, automáticamente, yo iba escuchando música inclusive, pero sentí algo, como una presencia, extraño era bastante extraño. Sentí esta presencia ahí. Yo lo primero que me imaginé fue en su momento de que podía llegar a haber gente trabajando, pero un día domingo era muy raro. La gente llegaba a partir de las 10 de la noche, hacían un horario nocturno. Bueno, comencé a caminar por una de las oficinas, que tenía que ir bien hasta el fondo de la oficina a marcar una pila que estaba al lado justo de un escritorio, y cuando más o menos habré hecho unos 10 metros dentro de la oficina, pasa una silla de estas de oficina con ruedita, pasa una silla por atrás mío. Lo primero que se me vino a la mente fue, bueno, el piso, como era este piso de plástico, puede haber estado desnivelado, eh, puede haber pasado justo por ese lugar, lo que hizo que, bueno, se hunda el piso. Bueno, trata de encontrarle todas las vueltas, si vamos a la lógica. Eh, no le di mucha importancia en ese momento. Me volví, acomodé la silla en su lugar donde estaba y seguí. Bueno, bajé de las oficinas y en la última oficina que tenía que controlar, yo hacía primero las de arriba y bajaba. La última oficina que tengo que controlar, cuando voy a prender las luces, se corta automáticamente toda la luz del piso. Ni siquiera alcancé a tocar el interruptor. Se corta automáticamente la luz. Bueno, llamo a mi compañera, le explico lo que pasa,
Me dice, ¿pero qué? ¿Saltó un fusible? No, no, mirá, le digo, fui a tocar, ni siquiera alcancé a apoyar el dedo en el interruptor y saltó toda la luz del piso. Bueno, me dice, directamente déjalo como está y seguí con el recorrido. Bueno, perfecto, seguí con el recorrido. Cuando entro en uno de los galpones, que da calle Salta, hay, imagínense en esto, un galpón gigantesco, más o menos de unos 100 metros de largo por 25 de ancho, o 20 metros de ancho, lleno de máquinas que se utilizaban en ese momento, se utilizaban para todo lo que era la fabricación de fideos y pastas. Cuando comienzo a caminar por este galpón, tenía que ir más o menos hasta el medio del galpón, en uno de los costados se alcanza a ver como si una sombra saltara entre medio de las máquinas. Me quedo detenido un segundo, sigo observando hacia ese costado donde estaba observando, pensando que podía ser un gato, cualquier animal. No le di mucha importancia y seguí caminando. Fui y marqué la pila. Cuando voy y marco la pila, veo exactamente lo mismo. Es como una sombra gigante, pero era gigantesca, que pasaba. Era como que se iba escondiendo detrás de las máquinas. Cuando observo esto ya, como quien dice mal, el culo se te llena de preguntas. Y empecé a salir del galpón, pero no dando espalda hacia donde estaban las máquinas, sino que iba caminando hacia atrás, ¿no? Hasta que llegué a la puerta y la cerré. Me quedé unos 10 minutos pensando en lo que había visto, pero digo, bueno, tengo que continuar. Seguí mi camino. Cuando llego a uno de los finales de lo que sería la planta, ahí me toca marcar una de las pilas y subir por un ascensor hacia los pisos de arriba, donde está la parte de fabricación de la harina. En ese momento, bueno, voy subiendo por el ascensor y llego a los pisos superiores, donde se fabrica la harina, donde están todas las máquinas. Fui marcando las pilas sin ningún otro problema, o sea, no había ninguna clase de problema. Llego a un lugar que a lo mejor aquellos que anduvieron por la zona se den cuenta, hay como una especie de puente que pasa de la planta de Cargill hacia la parte donde son los depósitos, y que es como una calle que choca justo contra las vías. No creo que sea Caferata, tiene que ser otra que le sigue. Bueno, llego hasta ese sector, abro una puerta que es corrediza, se corre hacia un costado, que todavía recuerdo yo, esa puerta era por demás de liviana, apenas la tocabas ya se podía abrir sin ningún problema porque tenía contrapesos. Bueno, cruzo por ese puente que va de ese galpón al otro y voy atravesando todo lo que es una parte cerrada del lugar, en donde se hace la división de las bolsas. Es un carril por el cual vienen todas las bolsas que están envasadas con los distintos tipos de harina y de ahí se va derivando los distintos camiones. Una vez que llego hasta esa parte donde se hace la división, uno tiene que bajar por una escalera. Para que se den una idea, la escalera que uno tiene que bajar es una escalera de acero y madera. Es tan fuerte esta escalera que no la movés con nada, o sea, por más que uno salte arriba no tiene vibración alguna. Entonces, bueno, bajé por la escalera, me fui hasta donde están serían las, si se puede llamar así, terminales, donde tienen que estacionar los camiones y donde se empieza a embolsar. Y baja todo esto por son como unos toboganes que van llevando todas las bolsas de harina hasta los camiones. Bueno, fui y marqué en uno de los depósitos donde se guardan todas las bolsas de harina y cuando voy volviendo me toca subir nuevamente esa escalera. En el momento que voy subiendo la escalera, más o menos a la mitad, siento que atrás mío viene algo subiendo. Me doy vuelta. Cuando me doy vuelta no veo nada. Sigo caminando, sigo subiendo la escalera y ya antes de llegar al final de la escalera, siento como si alguien muy pesado, extremadamente pesado, viene subiendo la escalera detrás mío. Era tal el movimiento, la vibración que se sentía en la escalera en ese momento, que lo primero que tenía yo a hacer fue a darle, o sea, quedarme parado de frente hacia abajo, mirando hacia abajo en todo momento.
Y eso venía dando pasos muy lentos, un escalón a la vez. Lo primero que atiné a hacer fue a manotear el Nextel que tenía para comunicarme con mi compañera. Y, oh, qué casualidad, que la pantalla del Nextel, un Nextel nuevo que teníamos en la guardia, la pantalla, como cuando se rompen los celulares de ahora, no sé si tienen una idea, que se queda toda la pantalla con todos los colores, pero que no se ven números, no se ven absolutamente nada. Era como un tipo de interferencia que tenía. Trataba de comunicarme con mi compañera y no había manera de comunicarme con ella. Entonces termino de subir la escalera, yendo hacia atrás, caminando hacia atrás, y pego la vuelta, giro por donde están estos toboganes que llevan hacia abajo las bolsas, y empiezo a caminar en dirección a ese puente que cruza de un galpón al otro. Cuando en ese momento, justo en ese momento, siento como que atrás mío vienen caminando rápido. Cuando me doy vuelta, veo en el suelo, en ese sector, que era un sector muy cerrado de Cargill, había restos de harina. Y veo cómo la harina se empieza a levantar del suelo, como si algo estuviera echando como aire. Más o menos como para que se den una idea. Cuando yo veo que sucede esto en el suelo, me doy vuelta, y cuando me doy vuelta me manotean del hombro y me tiran hacia atrás. Dejé celular, dejé linterna, dejé todo lo que tenía en ese momento encima y salí corriendo por ese puente que cruzaba de un galpón al otro. Y cuando llego al otro lado, al otro extremo, tenía otra escalera mucho más pequeña por la que tenía que bajar. Me acuerdo que bajé unos 4 o 5 escalones y de ahí me tiré. Me habré tirado más o menos de una altura de 2 metros. Caí como gato, porque caí parado. Pero la misma desesperación me hizo caer al suelo. Habré rodado unos metros. Y ahí enfilé directamente a esa puerta. Cuando enfilo a esa puerta, que se abría tan fácilmente, en ese momento estaba trabada. No podía abrirla, era imposible abrirla. No tenía candado, no tenía traba, estaba absolutamente abierta cuando yo pasé. Esta vez estaba cerrada la puerta. Empecé a pegarle tantos tirones, que la terminé sacando de la guía de arriba. Entonces salí corriendo. Lo primero que me encuentro es el ascensor. Cuando me encuentro el ascensor, lo primero que digo, ni loco voy en el ascensor. Así que empecé a bajar por uno de los silos, la escalera que va al costado, pero siempre apoyado con la espalda hacia la pared del silo y mirando hacia arriba. Cuando llegué abajo, bien, a lo que es la planta baja, salí corriendo directamente a la guardia. Y cuando llego a la guardia, mi compañera sale y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Le digo, me manotearon de un hombro. Le digo, me tiraron hacia atrás. Me dice, ¿pero qué? Dice, ¿cuántos eran? No, le digo, a ver, no había nadie. Le digo, me manotearon de un hombre y me tiraron hacia atrás. Y ella se agarró y se quedó sentada en donde estaba, ahí, mirando las cámaras. Me dice, yo te vi pasar, dice, corriendo, pero no sabía lo que te pasaba. Le digo, mirá, le digo, me manotearon del hombro y me tiraron hacia atrás. Y se quedó callado un buen rato. Lo llamó el supervisor vino hasta donde estábamos. Y para sorpresa mía, el supervisor sabía qué era lo que sucedía. Él me agarró y me dice, mirá, dice, te voy a mostrar algo que te lo tendría que haber mostrado el primer momento, dice, pero no a todos le pasa lo mismo. Resulta que tenían en las cámaras de seguridad grabadas 200.000 millones de horas sobre sucesos que había ahí, en Cargill. De gente que estuvo trabajando en ese sector donde a mí me manotearon del hombro. Un muchacho, se puede observar, que estaba trabajando ahí, anotando algunas cosas, y como si le hubiesen pegado una piña o un cachetazo en la cara y le hacen volar el casco a la mierda. Y este muchacho estaba solo en ese sector. Cuando le pasa esto, sale corriendo del lugar. Se han filmado esferas de luz dentro de Cargill. Se han filmado esferas de luz fuera de Cargill, pegado a las vías. Gente que ha visto sombras debajo en los túneles que llevan de un lado al otro. Se han filmado sonidos, se han filmado miles de cosas. Inclusive a uno de los guardias, una de estas luces lo siguió durante un buen trecho dentro de Cargill Harinas.
pero así, y todo, la gerencia sabe de estas filmaciones y no quieren que salga a la luz porque saben que van a tener problemas o que va a ir gente a molestar, y es lo que quieren evitar. Ahí en Cargilarina hay una historia de una señora que se suicidó en uno de los pisos. Eh, Creo que no sé si fue, se pegó un tiro y otras personas han muerto. Inclusive los silos que se ven desde ahí, desde el Parque Scalabrini Ortiz, cuando se estuvieron construyendo esos silos, se dio la losa, matando creo que a, no sé si a 7 o 12 personas. Eh, es lo que se me ha contado ahí, dentro de Cargill, que es una de las historias que corre dentro de Cargill. Hay mucha gente que no quiere pasar por esos túneles justamente porque les silban o escuchan gritos de auxilio en el momento que pasan. Bueno, yo siempre dije y sostuve y lo sigo sosteniendo hasta ahora, en la casa de mis padres, donde yo vivía con ellos antes, hay un fantasma. Eh, Mi casa, bueno, está en la parte de adelante y atrás hay un galpón donde trabajaba mi papá. Y siempre me pasaba que yo entraba al galpón y llegaba como a cierto punto en el que yo sentía que había algo que me decía, bueno, más de acá no pases. Y era justo la parte donde había un cuartito que siempre estaba cerrado. Y yo, bueno, siempre fui y le dije a mi papá, qué sé yo, se me mataron de risa, hasta que mi papá dijo que sí, que él cuando estaba trabajando se siente como que alguien lo está mirando, eh, como que le clavara los ojos en la nuca. Entonces, viste, yo decía, bueno, no estoy tan loca, alguien más lo siente. Y un día, bueno, estando en la pieza, porque en esa casa era de los abuelos de mi papá. Y por lo que yo tengo entendido, la mujer murió ahí. Y siempre que voy a la pieza de mi mamá, hay un rincón de la pieza al que yo no miro y que me genera como rechazo. Y un día, estando sola en casa, porque mis viejos se habían ido, yo estaba sentada en la cocina y siento como de golpe se cierra el escritorio de la computadora, pero de una forma muy fuerte. Y así me pasó muchas veces de estar parada ahí y sentir como que están apretando las perillas de la luz, o que estás parada y ves como de refilón pasar una sombra por el costado. Eso me pasó en mi casa. Si no, bueno, una vez también durmiendo con mi novio en la casa de él, estaba durmiendo y de golpe me despierto a la madrugada porque siento como que había algo extraño en la habitación que daba hacia un rincón a la puerta del balcón. Y me subió como una sensación muy extraña a la cual, bueno, me puse a rezar y desapareció. Y nunca más volvió a pasar nada. Sí, sí, no nos ha pasado con mi novio de encontrar cajones abiertos en la cocina, o que él una vez le pareció ver que pasó un nenito corriendo con un buzo verde, así tal cual me lo describió, por el patio. Si no, nos ha pasado que donde él trabajaba hay un fantasma, es conocido por todas las personas que trabajan y están ahí, que estábamos un día, yo estaba haciendo unos afiches en el piso para entregar un trabajo, y él desde afuera me dice, ¿vos te asomaste por la ventana? No, le digo, yo estoy acá trabajando. Dice, bueno, agarré las cosas y salí. Entonces agarré las cosas, salí, me senté afuera y cuando le pregunto por qué, porque me dijo que él vio cómo se asomó alguien por la ventana y miró hacia afuera. Si no, también nos ha pasado de que estábamos, una vez él ya había terminado de trabajar y le digo, bueno, vamos a agarrar las cosas y vamos que ya es tarde. Me dice, bueno, dale. Cuando agarra la mochila y la apoya arriba del escritorio para, para cerrarla, empezamos a escuchar que empiezan a golpear la baranda de madera. Estaba todo cerrado, no había nadie. Entonces yo lo miro y le digo, bueno, dejá de ser chistoso, ya está, ya pasó. No, me dice, yo no estoy haciendo nada. Me dice, ¿cómo que no? Cuando vuelve a intentar cerrar la mochila, eh,
se empieza a golpear cada vez más fuerte, asomamos mirando si no había nadie golpeando y no había nadie, a lo que nuevamente él termina de cerrar la mochila y empezó a golpear más fuerte y cuando él la cerró del todo no se escuchó más el ruido. Y ahí obviamente nos fuimos. Pero así nos han pasado muchísimas cosas dentro de la institución. Yo hace ya como 10 años atrás estuve trabajando en un cibercafé de un loco que al final se terminó siendo amigo mío el dueño. Y bueno, laburé mucho tiempo ahí y conocí mucha gente ahí. El tema es así, un día, laburando ahí, a la tarde, entraron unos locos que yo conocía, uno era amigo mío y habían entrado re asustados porque se habían juntado en la casa de una de las pibas que iba al cibercafé de vez en cuando y habían estado jugando al juego de la copa y todo se había ido a la mierda, pero mal, mal, mal. Eh, Resulta que habían estado haciendo ahí toda la sesión de espiritismo y de la nada la chabona dijo, esto es una mierda, esto es todo mentira, agarró la copa, la tiró contra el piso y la hizo mierda. Cuando pasó eso se levantó un viento de la concha de su madre, se cortó toda la luz en la casa, se abrieron todas las ventanas y todas las puertas, o sea, se empezaron a mover cosas, fue un desastre bárbaro y la mina entró a gritar porque sentía que la estaban agarrando por todos lados y la dieron contra la pared. Es en Bermúdez, volvió a pasar en Bermúdez, calle Rivadavia y... No, perdón, calle Rosario y Jujuy. Bueno, a medida que íbamos avanzando por esa misma calle, eh, yo seguía viendo a la nenita cada vez con más claridad y mis compañeros no la veían. No la veían, no la veían hasta que llegamos bien, bien cerca y yo la seguía viendo y les dije, miren la nenita, a todos pegué un grito porque no podía ser que no lo vieran porque yo lo estaba viendo. Y nos frenamos todos y de repente todos los que estaban conmigo, que eran fácil 6 personas, lo vieron. Y no era ninguna nenita. Pareció una nenita porque tenía la estatura de una nena de unos 5 años, 6. Eh, Tenía puesto como una capa y cuando se da vuelta tenía la cabeza como marrón, rectangular, con los ojos negros, todo negro. Eh, bueno, así que la vimos todos. Justo pasó un auto y cuando va pasando el auto nos corremos del medio de la calle. eh, y el profesor, había uno de los chicos que es más grande que nosotros, que es profesor de canto, y dijo que no miremos más y empezamos a caminar, seguimos caminando sin mirar y bueno, básicamente nos pasó eso y fue terrible, no sé qué fue eso. Sí sé que cuando llegué a mi casa y se lo conté a mis viejos, no me creyeron, no me creía nadie hasta que, bueno, de a poco empezaron a caer los chicos que ese día iban caminando conmigo y contaron la misma historia sin que yo esté, porque me estaba bañando o estaba en mi pieza y contaron la misma historia. Hola, yo tengo una anécdota para contar, paranormal. Y, y bueno, a mí me gusta salir a correr. Bueno, aclaro que esta anécdota a mí no me pasó en ningún lugar familiar, no me pasó en mi casa, no me pasó en ningún lugar familiar cercano a mí. A mí me gusta salir a correr. Salimos a correr acá en Rosario. Yo soy de la zona sur. Vamos, 27, Oroño, Pellegrini y Lagos. Bueno, esto hace más o menos 3 semanas. Venimos por Lagos, ¿no? Yendo para 27. Más o menos vamos cerca de Pellegrini, por Lagos, yendo para 27. Eran las 9 de la noche más o menos.
un frío de cagarse, terrible. Nos estamos acercando, trotando, no íbamos rápido, íbamos muy abrigados, con una polera, cuando de repente, llegando al cementerio del Salvador, hay como, enfrente de ese cementerio hay como unos árboles y todo está todo oscuro, hay una estatua y de repente en uno de esos árboles yo veo una nena, una nena, una nena chiquita, sola, a la deriva. En ese momento yo pensé algo muy, o sea, no, jamás hubiera pensado que sea algo paranormal. En ese momento me dio, me dio miedo en el sentido de, no sé, de que no sé, se haya cometido un delito, algo de eso, pensando de que la nena estaba corriendo peligro. Le digo a Ramón, esto más o menos, veníamos a una cuadra de distancia y la veíamos nosotros. Estaba al lado de un árbol, parada, y como estaba todo oscuro no se veía bien, solamente se veía la nena con un vestidito gris, resaltaba mucho y estaba cruzada de brazos. Una nena, 6 años, menos, no sé, no tenía, una nena, una niña. Le digo, mira, vos estás viendo lo mismo que yo. Y Ramoncito me dice, sí, debe ser, viste que acá hay personas que paran a la noche, que esto, que lo otro. Nos vamos acercando, nos acercamos. Y yo le digo, vamos a pasar más cerca. Porque ahí hay como una callecita que da vueltas, ¿no? O sea, no sé cómo explicar, hay una callecita. Entonces, pasamos por esa callecita. Cuando de repente la nena desaparece. Pero no es que desaparece que se va para atrás del árbol o cosas así. Desapareció completamente en la calle, completamente desapareció. Hola, bueno, les quería dejar mi historia. Yo cuando era más chica, yo vivía en una casilla que habían comprado mis viejos y bueno, yo siempre cuando era más pequeña tenía miedo. Nunca, siempre me iba a dormir de mi abuela, de mis primos, pero nunca quería estar ahí. Y bueno, mi vieja cuando a la noche siempre tenía que ir a dormir conmigo porque tenía miedo. O sea, sinceramente no sé por qué yo tenía miedo, pero tenía. Y bueno, después pasaron los años y mis viejos hicieron eh, una casa adelante, era un terreno grande, la casilla estaba atrás. Hicieron la casa y, y bueno, nos mudamos adelante, pero bueno, todavía teníamos que usar el baño de la casilla. Entre la casilla y la casa había un patio grande. Eh, bueno, se me da por ir al baño. Eh, eran como las 1 de la mañana, ¿no? Era 1:30, no me acuerdo bien, pero era tarde. Y bueno, fui al baño y en un momento siento una mano en mi hombro y la piel se me hizo de gallina y no, me pegué un cagazo bárbaro. Y bueno, después resulta que me enteré que ahí había muerto un viejo, o sea, un tipo. Y por suerte hoy en día no estoy más en esa casa. Eh, pero bueno, siempre sentía, cuando vivía ahí cuando era chica, siempre sentía presencia, o sea, como que iban y venían, las cortinas se movían o como que se movía algo en los cuadros. Pero siempre tuve miedo.